El caso de Magdalena Aguilar Romero es uno de los feminicidios más impactantes ocurridos en México. Ella era nutrióloga y madre de 2 hijos. El 13 de enero de 2018 salió de su casa con la intención de recoger a sus hijos en el domicilio de su ex esposo, el señor César Gómez Arciniega, pero nunca regresó. Horas después, su familia comenzó a buscarla y reportó su desaparición ante las autoridades sin saber que estarían de frente con uno de los casos más perturbadores ocurridos en México. Pero antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a 2 leyendas. A Evelyn Aleida, que me escribió: gracias por tu contenido. Se ve que está hecho con mucho cariño y respeto, memorando y dando a conocer las historias de todas esas personas que tuvieron ese deceso. Gracias por acompañarme en mis labores domésticos. Escuchar tu voz me relaja. Muchas gracias a ti por tu mensaje tan positivo y bello. Me halaga mucho saber que disfrutas de mi contenido y me permites acompañarte en tus labores del día a día. Te envío un gran abrazo cósmico, mi leyenda. También quiero agradecer a Nancy, que me escribió: gracias, amo tu canal y te amo a ti. Amo pasar todo mi tiempo libre escuchándote. Mis hijos de broma me dicen que estoy traumada, pero ellos también disfrutan mucho de tu canal. Mil gracias por verme con tanta dedicación. Me motiva mucho a seguir creando contenido. Te envío un gran abrazo a ti y también a tus hijos. Les deseo lo mejor y espero que las vidas de cada uno de ustedes se encuentre de la mejor manera posible. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez has tenido una mala anécdota comiendo algo? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Fue en el año 2011 cuando la señorita Magdalena Aguilar Romero, una hermosa mujer mexicana con una destacada inteligencia y una personalidad compasiva, conocería a quien fuera su pareja en el futuro, un tipo machista y de ademanes violentos, con antecedentes de ser un cretino que disfrazó su desdeñable personalidad y forma de ser, fingiendo ser un caballero para seducir a la señorita Magdalena, solo para después lograr su cometido luego de compartir algunos meses de matrimonio, enseñar su verdadera faceta, una faceta de monstruo, mostrar su verdadera personalidad, demostrando en últimas que era una persona despreciable, un criminal sádico y despiadado. César Gómez Arciniega, de 35 años, era un tipo que era de México, un sujeto de pocos amigos, a decir verdad, y de un temperamento tedioso, que de alguna manera logró seducir a una hermosa mujer mexicana llamada Magdalena, que es la mujer en cuestión, con quien mantuvo una relación sentimental, la cual francamente en muy poco tiempo se volvió un vínculo de carácter formal tras el natalicio de su primer hijo, tan solo 6 meses después de haberse conocido, lo que incidió en un futuro matrimonio y en la unión doméstica de los esposos, quienes se irían a vivir juntos para luego dar a luz a su segundo hijo, agrandando a la familia. Magdalena, de 28 años, estudiaba nutrición en la universidad. Su sueño era llegar a ser una gran profesional algún día, tal vez seguir estudiando hasta hacerse cada vez más preparada, confiando en su vocación, también en su compromiso con los labores académicos. Sin embargo, tras conocer a César y quedar embarazada de él, tuvo que salirse de estudiar, abandonando sus sueños, pero de manera temporal, para prescindir de sus clases y de la academia, y de esta manera poder comprometerse tiempo completo al cuidado de su recién nacido, que era su principal objetivo, luego de su segundo hijo, quienes requerían la mayor parte de todo su tiempo, además de atender otras labores en el hogar.
Magdalena se habría mudado para vivir con su esposo César. Se casaron rápidamente porque, pues, como les comento, el amor fue muy rápido, tal vez sin conocerse lo suficiente, pero tenían planeado formar una familia, un hogar conservador y convencional, y de alguna manera seguir los estándares de una relación sentimental, donde el hombre de la casa trabajaría todo el día mientras la mujer era la dueña del hogar y de sus respectivas labores, asignándose el rol de ama de casa. No obstante, esta idea no era agradable en lo absoluto, tampoco resultaba siquiera interesante para Magdalena, quien aspiraba siempre a un mejor futuro para ella, soñando con algo más formal, con ser una persona autoindependiente económicamente, queriendo superarse todo el tiempo, contando con el total apoyo de sus padres, quienes la amaban, y también de sus seres queridos, de su círculo cercano de amistades, de sus amigos, de los compañeros que conoció en la universidad, de todos los que la conocían y la admiraban por su talante, porque era una mujer admirable, de todos menos de su pareja, quien prefería verla encerrada en casa, cuidando a los niños y también haciéndose cargo del hogar, con el constante temor a que alguien mejor que él la sedujera, de que a lo mejor algún tipo pudiera enamorarla y llevársela de su compañía, dejándolo solo con sus niños. Para Magdalena habían más alternativas en su vida, por lo que su ahínco y determinación no flaquearon del todo, confiando en cambiar su realidad. La mujer logró que sus padres nuevamente le prestaran interés y apoyo, insistiendo en que ella era capaz de cuidar a sus hijos y de terminar su carrera de nutrióloga al mismo tiempo, por lo que sus progenitores le ayudaron y la motivaron a terminar sus estudios académicos, haciéndola sentir valiosa y una mujer muy importante. Sin embargo, esta noticia y esta actitud de superación y libertad no era tolerada por su esposo César, quien, tras enterarse de las intenciones de su esposa respecto a la universidad, demostró una faceta de sí mucho más terrible y controladora, volviéndose celoso extremo y posesivo, amenazando a su mujer, agrediéndola física y psicológicamente, trayendo a la casa el monstruo del maltrato doméstico, buscando de cualquier forma que su esposa siguiera estando en el cautiverio de su residencia, incluso encerrándola bajo llave o chantajeándola emocionalmente. La relación afectiva se empezó a deteriorar. César le prohibió a Magdalena cualquier tipo de contacto social, salir a la calle o ir a su universidad, impidiéndole siquiera hablar con sus familiares o amigos, alejándola de sus propios padres. César también le dejó claro que era indebido maquillarse o ponerse hermosa por miedo a que llamara la atención de otro hombre en la calle y fuese de alguna manera seducida. El tipo no le dejaba a su esposa hacer ejercicio, tampoco vestirse de manera hermosa, ni hablar con otras personas. César insistía en que Magdalena debería exclusivamente cuidarlo a él y a sus hijos, pues ese fue el voto al que se comprometió en el altar, el lugar en donde debía estar según su filosofía. La relación entre la señora Magdalena y el señor César finalmente se fracturó. Era inevitable que no concluyera luego de la desastrosa rutina entre los dos y de los constantes abusos y maltratos. Cansada de todas las afrentas y las injurias, harta del estancamiento profesional y personal, Magdalena se fue de la casa donde vivía con su esposo hasta la casa de su padre en busca de protección, llevándose a sus dos niños pequeños, decidida completamente a darle fin a su matrimonio, preparándose para encarar a su esposo e informalmente, con seguridad, su decisión. César Gómez no toleró esta noticia y por tanto se llenó de desesperación, tristeza y arrepentimiento. En ese momento le rogó a su mujer que no lo fuera a abandonar, pidiéndole que no se fuera, conmovido y decepcionado por la categórica decisión, jurándole que cambiaría su forma de ser. Pero cuando una mujer toma una decisión es porque la ha pensado desde mucho tiempo atrás,
Por lo tanto, lo que pedía el hombre pues ya era demasiado tarde. Magdalena estaba dispuesta a empezar una nueva vida, o mejor dicho, a retomarla desde donde la dejó antes de conocer a César, determinada a recuperarlo todo y sacar adelante a sus hijos, confiando en sí misma, empoderada ante su situación. La expareja de esposos tenía que seguir viéndose por cuestiones del hijo, por lo que no dejaron de frecuentarse y de conversar, pues los hijos que tenían en común obligaban a este tipo de dinámicas para hablar asuntos relacionados a los menores de edad, a su sustento, a su pensión, por lo que cada ocasión era aprovechada por César para pedir perdón, para insistir en su matrimonio, para recuperar el amor, a veces disfrazando incluso su forma de ser, como cuando eran novios, fingiendo ser un caballero de película. Sin embargo, Magdalena empezaba a notar cambios en su vida como madre independiente, como mujer soltera. Estaba realmente feliz de su decisión, arrepintiéndose de absolutamente nada, siendo nuevamente feliz por volver a estudiar. La nutrióloga, a pesar de las actitudes y los temperamentos violentos de su ex esposo, nunca le negó al tipo ver a sus hijos o compartir con ellos. Tampoco se comportó de manera abusiva con él respecto a los temas de manutención, manteniendo un acuerdo y un compromiso por al menos 3 años, donde le permitió sin ningún problema al padre de los niños visitarlos. Incluso a los pequeños les dejaba quedarse a dormir en casa de César algunos días si es que ellos lo deseaban. La mañana del 13 de enero del año 2014, Magdalena Aguilar salió de su trabajo como de costumbre, luego de dar varias consultas sobre la alimentación a clientes del Centro de Salud de Taxco en México. La mujer iba camino a un punto de encuentro concordado con su ex esposo, quien estaba con los niños desde hacía algunos días compartiendo con ellos, pero ahora ella debía ir a recogerlos para que volvieran a casa. Era su turno de tener la custodia. El punto de encuentro para ver a sus niños era el Zócalo del pueblo mágico. Sin embargo, César y los niños no solo se retrasaron, sino que de lleno no comparecieron nunca, lo que la madre se molestó bastante, decidiendo ir personalmente hasta la casa del irresponsable padre, quien vivía con su madre después del matrimonio en la calle Guadalupe del barrio de Los Adobes, para llevarse a sus hijos de inmediato a casa. Desde el momento en que Magdalena decidió ir a casa de su expareja para recoger a sus niños, había firmado su sentencia de muerte, dirigiéndose voluntariamente a un fatal destino. Posterior a ello, no se volvió a tener contacto con ella. Nadie después supo dónde podría estar Magdalena. El padre de la mujer desaparecida no la lograba contactar telefónicamente, tampoco daba rastros de movimientos recientes en las redes sociales, y esto, en últimas, era como si hubiese desaparecido. La madre de los 2 niños no estaba con ninguno de sus amigos ni con ninguno de sus compañeros. Nadie parecía saber nada sobre ella desde sus últimas 24 horas. La madre de la nutrióloga, por tanto, optó por ir personalmente hasta la casa de César para averiguar algo sobre su hija, pensando en que tal vez ella estaría con él, pues ese día debía ir por sus niños hasta la casa del sospechoso. Al llegar a la casa del padre de los niños, César y su madre indicaron que efectivamente Magdalena pasó a su casa hace algunas horas, pero que se había ido aproximadamente a eso de las 6 de la tarde, muy afanosa y sin decir tampoco a dónde, tratando de disimular su nerviosismo. César no podía ocultar las extrañas cicatrices de su semblante mientras contaba su mentira. Por lo tanto, su actitud era evidente a la luz. Rasguños, por ejemplo, que eran prueba de que tuvo un conflicto físico, de que alguien, probablemente una mujer, había trazado en su rostro el registro de una pelea, tal vez una discusión con su ex esposa, la mujer desaparecida. Las autoridades policíacas recibieron la denuncia de desaparición por parte de los familiares de la nutrióloga, también las sospechas y rumores sobre César, quien posiblemente podría estar involucrado en la desaparición, pues sus heridas y su nerviosismo lo delataban casi que de ipso facto. Lastimosamente, la investigación avanzó a paso lento y tortuoso, porque saben muy bien, en todos los casos que hemos desarrollado, que la policía muchas veces es negligente, por tanto no mostraron
resultados objetivos, tampoco hubo claridad ante los hechos, tampoco se hicieron publicaciones en redes sociales que permitieran con contundencia avanzar en la investigación, por lo que el desespero de la familia de la mujer desaparecida se empezó a acumular. También se acumuló en la comunidad mexicana, quienes esperaban la pronta aparición de Magdalena y aún no perdían la esperanza de un posible regreso. Los carteles de búsqueda impresos sobre la joven ausente la describían como una mujer de altura de 1,71 centímetros, con cabello castaño claro, pómulos marcados, ojos cafés y expresivos, cejas pobladas y piel morena, vestida con una playera o camiseta, como le decimos en Colombia, polo, de color naranja, con unos tenis azules, shorts y un morral llamativo pues de color rosa. Luego de varios días, por fin una llamada telefónica de carácter anónimo reportó una novedad particular para el caso. Luego los investigadores informaron a la madre de Magdalena un siniestro mensaje revelado que su hija había sido localizada entre las ollas y cacerolas de la casa de su ex esposo en la calle Guadalupe, en el barrio de Los Adobes, escondida por pedazos en la cocina, como si se tratara de un menú siniestro, haciéndose caldo con sus fluidos. Al llegar al domicilio reportado, los investigadores acudieron a la escena del crimen, allanaron la propiedad de la familia de César Gómez y revisaron el lugar meticulosamente, especialmente en el área de la cocina, donde encontraron los restos humanos de Magdalena, quien habría sido desarmada como un rompecabezas. Sus partes habrían sido dispuestas en ollas y en un congelador. Las imágenes eran impactantes y la crueldad de esta escena, de la noticia en sí, se propagó rápidamente por el pueblo mágico de Taxco, luego a nivel nacional e internacional gracias a las redes sociales y a los foros de internet, perturbando a miles de espectadores con este macabro hallazgo. Según los médicos forenses, Magdalena Aguilar Romero, de 28 años de edad, habría sido estrangulada hasta la muerte. Luego sus restos humanos habrían sido cortados y posteriormente escondidos en un refrigerador o almacenados en utensilios domésticos como ollas, cocinándose en lo que parecía ser una sopa. Presuntamente todo esto sucedió orquestado por quien fuera su ex esposo, el señor César Gómez, en complicidad de su mamá, es decir, la suegra de Magdalena y abuela de los hijos de Magdalena y César, quien fue identificada como la señora Silvia. Ambos implicados en el crimen, madre e hijo, fueron capturados por la Fiscalía General del Estado y dispuestos ante las autoridades policíacas, privados de la libertad y llevados a medida intramural por sus crímenes, aunque en diferentes momentos. Tras un juicio y varias evidencias contundentes para contrastar el asesinato, la señora Silvia fue condenada a 40 años de prisión, responsable de ser cómplice en el feminicidio contra la joven nutrióloga. No obstante, el hijo de la condenada, el directo asesino y descuartizador, logró escapar antes de ser interceptado por la ley, prófugo de la justicia, quien además logró burlarse de la policía por más de 4 años consecutivos, siendo perseguido incluso por la Interpol y otros organismos internacionales, quienes finalmente lograron ubicarlo. Durante ese largo periodo de impunidad se reportaron decenas de marchas multitudinarias encabezadas por colectivos feministas y mujeres en solidaridad con la causa, con miles de chicas y hombres que exigían justicia y pedían al gobierno mexicano por el caso de Magdalena, exigiendo a la policía acciones reales al respecto, nuevos resultados y también una investigación más eficiente. En el año 2022, los investigadores obtendrían información relevante para dar por fin con la captura de César Gómez. Posteriormente, el 9 de julio del 2022, la Guardia Turística de Tijuana y la Fiscalía General del Estado de Baja California capturaron al sospechoso en la frontera, tratando de huir del país.
El involucrado se mantuvo preso por más de un año, privado de su libertad mientras se daba una fecha formal para su juicio, la cual podría darle una condena mucho mayor que la que recibió su madre por complicidad, obligándolo a permanecer tras las rejas durante el resto de su vida. El 22 de enero del año 2018, la comunidad del pueblo mágico de Taxco en México, amigos, familiares y personas conmovidas por el caso de Magdalena Aguilar Romero acudieron a su despedida fúnebre rindiendo culto a su memoria a través de una eucaristía cristiana bastante linda para inmortalizar, pues de alguna forma, el recuerdo de Magdalena, quien vivió nada más 28 años y, como les comentaba, era madre de 2 criaturas. Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el feminicidio en México ha aumentado un 72% en 2 años. Por ejemplo, en el 2017 la ley abrió más de 667 carpetas de investigaciones por feminicidio. En 2016 hubo cerca de 580 y en el 2015 hubo reportes de más de 390 asesinatos contra mujeres, y también tengan en cuenta que muchas otras investigaciones pues nunca se dan a conocer. Los estados más peligrosos para las mujeres en México, según datos, son Sinaloa con 82 muertes, Veracruz con 79, Oaxaca con 58, el Estado de México con 57, Nuevo León con 43, la Ciudad de México con 37, Sonora con 32, Chiapas con 29, Tabasco con 28 y Jalisco, Morelos y Puebla con 27 casos, pero nuevamente tengan en cuenta los tantos que no llegan a estas cifras. Finalmente, la Fiscalía General del Estado de Guerrero resolvió darle cadena perpetua al involucrado, condenando a César Gómez a toda su vida tras las rejas a 55 años de prisión, asegurándose que de alguna forma el asesino pasará la mayor parte de su vida pagando su castigo, probablemente hasta morir en pleno cautiverio, considerando la edad que tenía en su condena. Y antes de irme, quisiera extender un comentario importante sobre cómo debemos priorizar a nuestras parejas. El amor es algo bonito, pero también es algo muy serio. Es algo que desde luego pues debería implicar un serio estudio de la persona que estamos dejando entrar a nuestra vida, porque es que el amor finalmente termina siendo un intercambio de energías muy importante, en donde es necesario saber si la persona que va a estar con nosotros compartiendo, o a la que de alguna manera le vamos a dejar o permitir realizar familia con nosotros, pues sea una persona estable mentalmente. Y muchas veces esto no es así. Pasó en el caso de hoy. Lamentablemente los manipuladores, los celosos, son muy histriónicos. En un principio se muestran diferente, pero lo único que quisiera, y aunque suene bastante difícil, es que logren escoger buenas parejas, porque es que una buena pareja en últimas termina siendo una buena decisión de vida, y muchas personas no se toman el tiempo de hacerlo. Entonces, invitar a mi comunidad de que entendamos que el amor es fácil, pero las relaciones no. Y para tener una buena relación también hay que tener muy buen sentido de intuición y de saber elegir a la persona correcta, que de alguna manera promueva los mismos valores y percepciones que nosotros queremos para nuestra vida, y si es el caso, para la vida de nuestra familia. Así que ese es mi gran mensaje para hoy. Muchas gracias, mi leyenda, por quedarte hasta este momento del video. Si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido, y lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mi Instagram, Test Misterios, si es que te interesa saber de mi vida personal, y si no, tranquilo, me puedes seguir en Soy Test Misterios en Instagram, donde también verás casos de True Crime si es que te gusta este tipo de contenido, o también vía TikTok como Test Misterios. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos veremos en un próximo caso.